Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos queridos. Hoy hemos hecho un recorrido. Hemos hablado de qué significa ser discípulo. Hemos hablado de lo que nos enseña San Mateo para ser discípulos. Hemos hablado de lo que nos enseña San Marcos para ser discípulos. Llegamos a San Lucas. Lucas no conoció personalmente a Cristo, pero podemos decir que Lucas conoció intensamente a Jesucristo. Lucas fue compañero de misión y discípulo muy cercano del apóstol San Pablo. Lucas no era judío. Lucas conoció la fe cristiana desde fuera. Los judíos despreciaban a los paganos, a los no judíos. Y Lucas conoció ese desprecio. Podemos decir que Lucas es un representante de esta palabra que ha utilizado mucho el Papa Francisco: las periferias. Con mucha frecuencia, eso como que está en la naturaleza humana, buscamos ser el centro, nos gusta ser el centro. Pero hay muchas personas que viven en las periferias. A veces esas periferias son físicas, periferias en nuestras ciudades. Por ejemplo, uno mira Río de Janeiro, uno mira Buenos Aires, uno mira Bogotá y encuentra que las palabras cambian, pero las realidades se parecen. En Bogotá se utiliza la palabra tugurios para referirse a viviendas de muy, muy baja calidad que quedan en las afueras, la periferia. En Río de Janeiro se habla de las favelas. De nuevo, construcciones de gente pobre con mucha realidad de crimen que quedan en las periferias. En Buenos Aires te vas a encontrar con las villas. Las villas, de nuevo, son esos lugares de habitación muy pobre, donde hay situaciones muy complejas, a veces de droga, de crimen. Esas son las periferias. Y nosotros nos damos cuenta que Cristo le dio una atención especial a esas periferias. Lo describe abiertamente el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. Pablo exhorta a los corintios y les dice: miren su comunidad. No hay mucha gente importante, no hay mucha gente poderosa, no hay mucha gente rica. Y dice Pablo: Dios ha escogido lo débil del mundo para humillar lo poderoso. No confundir esta frase de Pablo con el lenguaje marxista,
que quiere la derrota del poderoso para destruir al poderoso. Muchas veces para eliminar al poderoso. Y eso es lo que ha hecho el comunismo donde ha llegado. No, el cristianismo no es comunismo, ni el cristianismo es marxismo. La victoria sobre el poderoso es en primer lugar para la conversión y la vida del poderoso, según lo que dijo el profeta Ezequiel, o mejor dicho, Dios a través de Ezequiel. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador y no que se convierta y viva? Entonces Dios con frecuencia humilla al poderoso, pero lo humilla para su salvación, lo humilla para que se convierta. Cristo dio su atención a los humildes, a los descartados, y Lucas tenía una sensibilidad muy fuerte a ese tema porque él mismo había sido de los descartados. Para un judío, un pagano era alguien destinado a la condenación, un saco de corrupción destinado a ser basura para siempre. Entonces, Lucas, que no era judío, y que sabía lo que era estar en esa periferia espiritual y cultural, tenía una gran sensibilidad. Y esa gran sensibilidad de Lucas se refleja en sus dos obras, que son el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Tenemos que acercarnos a esta realidad existencial de Lucas. Tenemos que acercarnos a eso que él vivió para entender lo que él escribió. Un hombre excluido, un hombre de periferia que descubre al Dios que ama a los que no cuentan, que ama a los que no importan, que ama a los que el mundo descarta. Y a partir de esa experiencia, que podemos decir es existencial en San Lucas, vamos a ver las características principales de su evangelio. Hay unas 4 características básicas. Primera, una gran sensibilidad hacia los pobres. Lucas es el que nos trae aquella escena cuando Cristo, al ver regresar a un grupo de misioneros que él mismo había enviado, el grupo de los 72, Cristo dice estas palabras, como olvidándose de los que estaban ahí. Cristo hace una oración en voz alta y dice: te alabo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y sencillos y se las has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Los personajes principales en Lucas con frecuencia son los que no cuentan. A lo mismo que Mateo, también Lucas tiene 2 capítulos que hablan de los comienzos de la vida de Cristo. En esos 2 capítulos se cuenta la anunciación que el ángel Gabriel le hace a Zacarías, que va a ser padre de Juan Bautista. La anunciación que el mismo ángel Gabriel le hace a María Santísima, anunciándole que será la madre del Mesías. Luego la visita de María a Isabel. Y ahí quiero detenerme un momento, porque ahí está otro detalle: la importancia de la mujer y de las mujeres. Va en la misma lógica de lo que hemos dicho: los descartados, los que no importan, los que no cuentan. En aquel tiempo,
el testimonio de las mujeres era despreciado. Se decía que se necesita el testimonio de 2 mujeres para que valga lo que vale el testimonio de un hombre. Hay un desprecio hacia la mujer. Pero si miramos esos primeros capítulos, encontramos a María, que es llamada la bendita entre todas las mujeres. María, la que dice: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Por favor, hermanos, sopesemos esa frase. Imagínate quién puede decir eso. Me van a considerar feliz todas las generaciones. ¿Quién diría esa frase? Qué rico, qué rey, qué sabio, qué estadista, qué filósofo se atrevería a decir: me van a llamar feliz todos. Y María suelta esas palabras. Una profecía que se sigue cumpliendo, porque ustedes y yo la seguimos llamando bendita entre todas las mujeres, y seguimos diciendo con Isabel: bienaventurada tú, porque has creído. Entonces llevamos 2 elementos. Para Lucas son muy importantes los pobres, los pequeñitos, y son muy importantes las mujeres. Ese encuentro entre María e Isabel, qué cosa tan impresionante. En un pueblo que no se le da nombre, algunos dicen que corresponde a la actual población de Ain Karim, allá en el actual Israel. En un pueblo que ni siquiera Lucas le da el nombre, solo se dice que era en las montañas de Judá. Allá llega María y saluda a Isabel. 2 mujeres en un pueblo sin nombre, pero qué diálogo el que se establece entre ellas. Ella, la más jovencita, recibe este título, la bienaventurada porque ha creído, y sobre todo, la madre de mi Señor. Qué cosa increíble que esta muchachita en ese pueblo sin nombre es la madre del Hijo de Dios. Ahí tienes retratado lo que es Lucas. Y luego Isabel, que exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y entonces María proclama la grandeza del Señor y muestra cómo el obrar de Dios es tan distinto de los criterios y valores humanos. Ahí tenemos otro rasgo que va a aparecer, digno de la 7ª hoja. La alegría. Los pobres, las mujeres, la alegría. Otra característica de Lucas. La alegría. Alegría de María, alegría de Isabel, alegría de un anciano llamado Simeón, alegría de una mujer viuda, también muy anciana, llamada Ana. Alegría. Ningún evangelista insiste tanto en la alegría. El saludo típico en el griego de aquella época es la palabra jaire. Jaire es un imperativo que significa alégrate, alégrate. Pero la alegría aparece por todas partes en el Evangelio de Lucas. Alegría de los que son curados, alegría del Evangelio, alegría del mismo Cristo, como cuando exclamó la frase que ya dijimos: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas. Y luego en los Hechos de los Apóstoles, alegría
Alegría en Pentecostés, alegría que se manifiesta en dones y en carismas y en alabanzas. Se llenó de alegría la ciudad. Es el evangelista que más enfatiza la alegría. Los pobres, las mujeres, la alegría. Cuarto elemento típico de Lucas, la misericordia. Cristo es ante todo la expresión de la misericordia divina. Las parábolas más elocuentes sobre la misericordia las encontramos en el Evangelio de Lucas, muy especialmente en el capítulo número 15, que es el que tiene las tres grandes parábolas de la misericordia: la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado. Lucas es el evangelista de la misericordia. No solamente la misericordia en las parábolas, la misericordia en todo el actuar de Cristo. La misericordia del Señor que se conmueve frente a la miseria de los que se le acercan, la necesidad de las multitudes. El verbo griego es muy elocuente, splagnitzomai, significa conmoverse en las entrañas, y ese verbo aparece en lugares señalados de San Lucas. Se me conmueven las entrañas. Cristo es el Dios entrañable, el Dios que se conmueve, el Dios al que le duele nuestro pecado, nuestra distancia, nuestra enfermedad, nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Cristo es el gran compasivo. Cristo es la expresión misma de la compasión. La misericordia atraviesa todo el Evangelio de Lucas de principio a fin. La misericordia. Dios que es misericordioso. Dios que muestra su misericordia. Y un último elemento, vamos a dejar en 5, un último elemento que es más sutil, pero que está muy claro en San Lucas: el camino. Toda la obra de Cristo aparece descrita como una peregrinación, como un caminar que empieza en el norte, en Galilea. En el capítulo 9 de Lucas, hacia el final, encontramos esta frase: Cristo tomó la resolución de ir a Jerusalén. La vida de Cristo, el ministerio de Cristo es un camino que va hacia Jerusalén. Un camino que tiene su consumación en la cruz. De manera que en la cruz va a brillar todo lo que hemos dicho. En la cruz aparecen los pobres, aparecen las mujeres, aparece, ¿cuál fue el otro que dijimos? La alegría. ¿Dónde aparece la alegría? En la salvación que se le da al pecador arrepentido, la misericordia. Entonces en Lucas el camino es muy importante, caminar es muy importante. En el capítulo 24 Cristo se manifiesta a unos caminantes. Ese pasaje, que es el pasaje de los discípulos de Emaús, solo lo tiene Lucas. Cristo se muestra en el camino. Y esto también tiene mucho que ver con la misericordia, porque tener compasión significa saber acompañar. Tener misericordia significa entender que la mayor parte de nosotros vamos hacia Dios muy lento, muy paso a paso. Hay que tener misericordia para acompañar. Hay que tener compañía para compadecerse.
Y ese es el camino de los discípulos de Emaús. Fíjate cómo empezaron, fíjate cómo terminaron. La misericordia se derrama en el camino y Dios va haciendo también un camino con cada uno de nosotros. Misericordia de Dios que se manifiesta maravillosamente en ese pasaje del capítulo 24. Van dos discípulos frustrados, perplejos, confundidos, incrédulos, decaídos. Y van hablando entre ellos, pero esto es lo interesante, que como cada uno estaba en su propia frustración, como cada uno estaba en su propia tristeza, la conversación de ellos dos lo que hacía era reforzar en cada uno esa tristeza, esa desconfianza, esa frustración. Y Cristo es un peregrino. Cristo es un peregrino que interrumpe el camino de ellos. Porque también Cristo interrumpe nuestros caminos. Porque también Cristo, discretamente, humildemente, con tanta mansedumbre como caridad, un día se acercó a nosotros. Y hoy se sigue valiendo de las mismas estrategias de antes. También Cristo en nuestra época, a través de una invitación muy suave, muy paciente, llena de mansedumbre y de amor, nos dijo algo como, por ejemplo, ¿te gustaría hacer un retiro? Y no es verdad que muchos de nosotros, cuando recibimos esas invitaciones, fuimos escépticos y fuimos duros. Yo me imagino que algunos de ustedes, cuando les dijeron por primera vez, ¿quieres hacer un retiro? Dijeron, sí, voy. Pero muchos otros pusieron resistencia. A ver, levantemos la mano los que pusimos resistencia. Casi todos. Por favor, los que no levantaron la mano, retírense. ¿Qué significa esa resistencia? Que es el caso mío, que es la historia mía. Tipo duro y terco y soberbio yo. ¿Qué significa esa resistencia? Que Dios no se rinde, que Dios insiste, pero con amor, no se impone por la fuerza, no aplasta ni humilla, acompaña y camina. Ese es el evangelio que aparece, escrito por Lucas. Él asiste, Él acompaña. Mira qué pregunta tan blanda la que les hace a esos peregrinos el Señor Jesucristo. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Nos dice Lucas, ellos se detuvieron con el semblante oscurecido. Claramente estaban viviendo la tristeza, la perplejidad, la confusión. Y uno de ellos le dice, ¿serás tú el único peregrino que no sabes lo que ha sucedido en Jerusalén? Cristo no dice que sepa ni que no sepa, sino que pregunta porque quiere ponerlos a hablar. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubiera podido preguntar, denme la versión de ustedes. Y ellos cuentan lo de Jesús de Nazaret, que fue un gran profeta, con signos y con palabras. Pero nuestros jefes no creyeron en él y lo crucificaron y lo mataron. Y de esto hace 3 días. Y es verdad que hay unas mujeres que fueron a la tumba y dijeron que habían tenido una visión de ángeles y que no estaba el cadáver de él. Y dijeron las mujeres que había resucitado. Y ellos no les creyeron a las mujeres.
¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¡Qué necios y torpes sois! Ahí están las mujeres regañando. ¿No se les puede dar esto de ventaja? Porque caen inmediatamente. Pero lo cierto es que no les creyeron a las mujeres. Y a María Magdalena tampoco le creyeron. Y mira lo que dice ahí. Explicando las Escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les habló de todos los pasajes que se referían a él. Cuando llegaron a un punto, ya cerca de Emaús, cuando llegaron a ese punto, él hizo ademán de continuar su camino, y estos dos le dijeron: quédate con nosotros, porque es tarde y el día ya acaba. Hay dos interpretaciones de esa frase. Las dos interpretaciones son estas. Unos dicen que ellos estaban tan fascinados con la dulce y sabia conversación de ese extranjero, estaban tan fascinados que no querían desprenderse de él. Disfrutaban su compañía, apreciaban sus palabras, se deleitaban en su sabiduría. Quédate con nosotros. Esa es una interpretación. Pero hay otra que es más pequeñita, tiene menos representantes, pero que sucede que es la que más me gusta a mí. Por eso también la comparto acá. Ellos estaban haciendo un acto de caridad. Claro, como el día estaba terminando y este hombre iba solo, ellos dicen: pero ¿a dónde va a ir a estas horas por este camino este hombre? Quédate con nosotros. Le abrieron un espacio en su corazón, tuvieron un acto de caridad con ese extranjero, con ese personaje que no sabían quién era, y se sentaron para cenar. Él tomó el pan y dio las gracias y lo partió, y ya no lo vieron más, porque estaba en ese pan. Porque ese pan ya no era pan. Es algo hermosísimo ese pasaje. Es algo bellísimo. Pero lo que yo quiero destacar sobre todo es el Cristo que hace camino con nosotros. Todas esas personas, incluyéndome, que levantamos la mano, dando testimonio de que fuimos tercos y desagradecidos, como se dice popularmente, fuimos huesos duros de roer. Todas esas manos levantadas son las manos de los que reconocemos: Cristo me tuvo paciencia, Cristo hizo camino conmigo, Cristo me supo acompañar. Así terminamos las 5 características básicas de San Lucas, y ahora tenemos que ver cómo se aplican a nosotros, porque queremos ser discípulos de San Lucas, así como Lucas es discípulo de Jesús nuestro Señor. A ver si podemos reconstruir las 5 características básicas de Lucas. Primero, hay un gran interés por los pobres. Segundo lugar, las mujeres. Aunque no se les puede dar mucha ventaja, pero las mujeres. Tercero, alegría. Ver que Dios obra, ver que Dios cambia las cosas. Ver cómo Él transforma la vida. Los amigos de los cursillos de cristiandad dicen: ahora veo el mundo de colores. Antes lo veía como en blanco y negro. Es una metáfora muy bonita. Es la alegría. Una alegría que no tiene comparación con nada en esta tierra. Cuarto, la misericordia. Es el evangelista de la misericordia. Y de otra serie de palabras que le encantan al Papa Francisco, como por ejemplo la palabra ternura. La ternura y la misericordia abundan en San Lucas. Quinta palabra, el camino. Cristo es el peregrino.
Cristo es el que camina con nosotros. Y de hecho, es en el camino donde se muestra la misericordia. En el camino. El que quiera conocer la misericordia, seguramente puede fijarse en puntos específicos. Por ejemplo, el momento en el que Dios me sanó de tal enfermedad o apartó de mí tal pecado. Tiene toda la razón. Pero esos puntos específicos que no nos hagan olvidar, por favor, hermanos, no nos hagan olvidar que el Señor hace camino con nosotros. ¿Y sabe por qué estoy destacando tanto lo del camino? Porque hay un aspecto de la misericordia que solo aparece en el camino, y ese aspecto se llama la paciencia. Dios me ha tenido paciencia. Yo no sé si pedir que levanten la mano los que estén de acuerdo en que Dios les ha tenido paciencia, porque temo que algunos no la levanten. ¿Sí les ha tenido paciencia el Señor? Muchísima, muchísima. Ya que tenemos claros esos rasgos principales de Lucas, y ya que sabemos que esos rasgos hunden sus raíces en la experiencia de este hombre, porque él era de periferias, porque él era de los excluidos, ahora pensemos qué significa eso para nosotros. Lo vamos a intentar a base de 5 preguntas. Bienaventurados los que están tomando sus apuntes y podrán recordar estas 5 preguntas. Dicen las 5 preguntas. Entonces, como la primera característica son los pobres, la primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿y los que no? Ya voy a explicar esa frase, esa pregunta. ¿Y los que no? Esa es la pregunta. Escríbala o memorícela por ahí, si tiene una memoria prodigiosa, memorícela. ¿Y los que no? ¿Qué significa esa pregunta? Vamos a explicarla. Pensemos en lo que estamos viviendo en este momento. Para mí este es un retiro lleno de gozo. Yo tenía mucho tiempo que no sentía tanta alegría viendo cómo ustedes cantan, bendicen, alaban, el cariño que tienen, la cantidad de comida que ingieren. ¡Ah, gente para comer, Dios mío! Mire cómo estamos aquí. Mire cómo compartimos. Mire el cariño que hay. Mire la alegría que hay. O sea, esto que estamos viviendo, ¿qué nombre le daremos sino un privilegio, un oasis, un regalo? Ustedes y yo vivimos en un mundo que no es este. Esto no es lo que uno encuentra todos los días. Vivimos en un mundo donde muchas veces hay dureza, ¿sí o no? Y hay injusticia, y hay envidia, y hay celos profesionales, y hay traiciones. Y no es que seamos perfectos los que estamos aquí, pero qué momento, qué experiencia tan preciosa la que Dios nos está concediendo. Ahora aplique la pregunta. La pregunta dice: ¿y los que no? Este es un auditorio muy nutrido y, gracias a Dios, muy bien asistido, muy grande. Pero hay que pensar en los que no tienen esto. Si usted quiere ser misionero, si usted quiere servir a Cristo, usted nunca puede estar totalmente contento. Hay que agradecer un retiro de estos. Hay que sentirse feliz en un momento de estos. Pero uno tiene que tener adentro la pregunta: ¿y los que no? ¿Y los que no conocen a Cristo? ¿Y los que no han recibido un abrazo? ¿Y los que no saben cuánto les ama Dios? ¿Y los que están como los discípulos de Emaús, confundidos, cansados, deprimidos? La gente que está pensando hoy en quitarse la vida. La gente que está pensando hoy que es una tontería tratar de ser bueno, porque es mejor unirse a cualquier cártel de droga y sacar adelante una fortuna.
¿Y los que no? Esa tiene que ser una pregunta que nos deja Lucas hoy. Lucas hoy nos deja esa pregunta, porque esa es la pregunta que lo vuelve a uno orante y misionero. Esa pregunta es la que lo lanza uno a la oración. Yo tengo que preguntarme, y usted también, y usted y todos tenemos que preguntarnos, ¿y qué va a pasar con los que no? Con los que no conocen a Cristo, con los que para alegrarse necesitan embriagarse, con los que para tranquilizarse necesitan drogarse, con los que para sentirse importantes tienen que humillar a otro, con los que sienten que la vida es tan injusta que solo están esperando la oportunidad de robar o de estafar o de mentir. Sí, mis hermanos queridos, esa es la pregunta, la primera pregunta, la que tiene que ver con los pobres. Esto no es solamente un tema económico o cultural. Esta es ante todo la pregunta de qué va a pasar con el Evangelio. Esa pregunta, y los que no, yo la amo, porque también es la pregunta que revienta, que agrieta una idea falsa que se nos entra por los poros, y es la idea de una iglesia élite, una iglesia elitista, donde nosotros somos los que sí entendemos, los que sí conocemos al Señor, los que sí amamos, los que sí servimos. Pero en el momento en el que uno se pregunta, ¿y los que no? Entonces uno dice, está todo por hacer. Cosa que me haya impactado entre muchas, cosa que me haya impactado es su santidad Juan Pablo II, felizmente canonizado. Cosa que me haya impactado a mí, cuando él tenía que escribir un documento sobre la misión. Y ese documento es la encíclica Redemptoris Missio, que se suele traducir la misión de Cristo Redentor. Y mira esta frase que pone el Papa Juan Pablo II con su sabiduría acostumbrada. Mira esta frase que pone: la misión de la iglesia está en sus comienzos. 2000 años y estamos en los comienzos. Yo les quiero decir a todos, pero especialmente a mis queridos jóvenes, muchachas amadas de Cristo, muchachos amados de Cristo, a ustedes les estoy hablando. Hay un mundo por evangelizar. Hay un mundo por evangelizar. Y eso no significa que si la vocación de ustedes es casarse y formar un hogar, renuncien a esa vocación. Si ustedes sienten que su vocación es el matrimonio, vívanlo, pero vívanlo como lo enseña la Escritura en el libro de Tobías. Acuérdese las palabras que dice el joven Tobías el día de su boda, antes de unirse a su mujer llamada Sara. Dice Tobías, haciendo una oración. Y ustedes dirán, pero ¿a quién se le ocurre hacer una oración a esas horas? Esa es la hora para hacer la oración. Porque es que el sexo no se lo inventó el demonio. El sexo lo inventó Dios y hay que vivirlo según Dios. Y si tú no le entregas tu sexualidad a Dios, terminas entregándosela o al mundo o al demonio. Entonces, antes de tener sexo con su legítima esposa llamada Sara, mira la oración que hace Tobías. Señor, si yo me uno a esta hija de Israel, mira cómo le reconoce la dignidad a esta hija de Israel. Eso significa elegida por ti, Señor, preciosa ante ti, Señor. Esa es la que yo tengo por esposa, dice Tobías. Si yo me uno a esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para fundar un hogar en que se glorifique tu nombre. O sea que el que se casa en Dios, se casa para darle santos a Dios. Ya empezó esto. Se casa para darle santos a Dios.
Entonces la pregunta, ¿y los que no? Es la pregunta que nos vuelve misioneros. En muchos movimientos, como creo que pasa con ustedes, llevan la cuenta de los retiros, ¿no? Retiro 2712. Retiro 2713. Me parece bonito porque es hacer un recorrido, ser agradecidos, llevar una historia. Pero un día hagan este ejercicio. ¿Cuántas personas, ahora a ver si ahora sí lo pronuncio bien, cuántas personas, una población al azar en Ecuador, de Loja, ahora sí dije bien, cuántas personas de Loja han hecho retiro? Tantas. Hagan estas cuentas, ¿cuántos retiros nos faltan? Eso también hay que hacerlo, porque esos son los que no. Qué fácil que es decir, llevamos 2712 retiros. Pero la pregunta que hay que hacer es, ¿cuántos nos faltan? ¿Cuántos retiros nos faltan hasta que evangelicemos Venezuela? ¿Cuántos retiros nos faltan hasta que Nicaragua salga de la dictadura en la que está y pueda de nuevo proclamar con gozo su fe cristiana? Ustedes saben los tiempos de persecución que está viviendo Nicaragua. ¿Cuántos retiros nos faltan hasta que en los Estados Unidos de América haya 350 o 400 millones de católicos que viven su fe? ¿Cuántos retiros nos faltan hasta que la Federación Rusa proclame su fe íntegra en Jesucristo en comunión con el Papa? Eso es preguntarse por los que no. Tengan cuidado, hermanos, les digo. Tengan cuidado de llevar cuentas, que ya ahora me estaban diciendo en una conversación que tuvimos. Ya llevamos 55 años. Yo tengo más de 55 años y no me las doy. Excelente, alégrense que ya tienen 55 años y que tienen miles de retiros. Alégrense, está muy bien. Pero por favor no se olviden de preguntarse lo que hace falta. ¿Cuántos retiros nos faltan? Segundo punto, las mujeres. Tengamos en cuenta que Dios ha querido que la mujer sea ministra de la vida. Por eso el demonio atacó a la mujer en primer lugar. Mi frase favorita que repito en todas partes es: hacer caer a un varón es como envenenar un vaso. Hacer caer a una mujer es como envenenar un pozo. La mujer es fuente de vida y por eso la mujer hoy más que nunca está siendo atacada. El lenguaje del empoderamiento, el lenguaje que pretende que la mujer se centre en sí misma, en sus intereses, en su profesión, en sus ganancias, en sus gustos, en su placer, mujeres encerradas en sí mismas. Ese es el ejército que necesitan las tinieblas para destruir la humanidad. Desde el punto de vista demográfico, el desastre que viene para la humanidad parece imparable en este momento. Mujeres que solo quieren vivir para sí mismas. Pero hay que reconocer algo. Si hemos llegado a este estado en la situación de la mujer en la sociedad, no es solamente por culpa de las mujeres. Y por eso yo hoy, en nombre del evangelista Lucas, tengo que exhortar a todos, hombres y mujeres, a que defendamos la auténtica feminidad, a que defendamos la grandeza y la belleza de la maternidad, a que defendamos los valores femeninos. Necesitamos todos, empezando por nosotros los hombres, necesitamos crear una cultura donde cada mujer se sienta segura, se sienta amada y se sienta por consiguiente capacitada para desarrollar la plenitud del ser que Dios le ha dado. Démosle a las niñas, démosle a las jovencitas la certeza de saberse protegidas, valoradas y amadas. Démosles esa certeza
y entonces tendremos en ellas oídos que escuchan la vocación que Dios les ha dado. La tarea es de todos, y esa tarea nos la deja Lucas. Tarea, toda mujer y todo hombre, estoy hablando ahora particularmente a los varones, todos nosotros varones tenemos el sagrado deber de rodear, de valoración, de cariño, de protección, de apoyo a la mujer. Que la mujer se sienta valorada y amada. Esas mujeres valoradas y amadas, con oído atento a la palabra de Dios, son las que van a renovar la humanidad. Porque todos, hombres y mujeres, venimos de mujer, todos. Todos venimos de mujer. Y a todos nos corresponde defender la mujer en su dignidad, en sus dones propios. El tercer. Hola. El tercer punto es la alegría. Tenemos que recuperar la alegría. Se ha ido extendiendo en el pueblo católico, se ha ido extendiendo una especie de enfermedad que yo la llamo sobrediagnóstico o sobredenuncia. Por supuesto que hay cosas tristes. Por supuesto que hay cosas tristes que suceden en el mundo. Eso está claro. Y hay graves crímenes que suceden en el mundo. Entre ellos probablemente el peor sea el crimen del aborto. Y en todas partes luchan por la legalización y la extensión de la legalización del aborto, incluyendo el querido Ecuador. Pero hermanos, otra frase para escribir: que la denuncia no apague el anuncio. Que hay muchas cosas malas, sí. Que hay muchas cosas tristes, sí. Pero no las había en tiempo de Cristo. ¿No las había en tiempo de Pablo? Todos los grandes misioneros han tenido que soportar oposición y persecución. Todos. Una de las armas principales del cristiano es la alegría. Hay una frase que me impacta mucho por lo cruda que es. Al demonio le encantan las almas tristes porque son su juguete. El demonio sabe jugar con el alma triste. Porque la persona que vive en tristeza, que vive en melancolía, que vive dándole vueltas a sus problemas, la persona que no le encuentra sabor ni gozo a lo que hace, esa persona está al borde de la tentación que le va a destruir. Pero la persona que tiene alegría es difícil de derribar. El ejemplo que siempre doy: piensa en una mujer casada. Esta es una mujer que siente que se casó con el mejor hombre del mundo, siente que tiene el hogar más bello del mundo, siente que es la mujer más afortunada de la tierra. Es casi imposible que esa mujer cometa un adulterio. El ser humano siempre da sorpresas tristes. Pero una mujer que se siente bien casada, con un hogar feliz, y que siente que es la mujer más afortunada del mundo, no va a caer en adulterio. La felicidad es tu escudo, escribe eso. La felicidad es tu escudo. La felicidad te defiende, la alegría te defiende. Cuando San Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 4, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos. Eso no es una palmadita en la espalda, mis hermanos.
Es un deber. Tenemos el deber de portar en todas partes el escudo de la alegría. Porque las almas tristes terminan convirtiéndose en juguete del demonio. ¿En qué sentido? Que una persona triste en el fondo está esperando algo que le consuele, algo que le reanime, algo que le dé sentido y propósito a su vida. Eso es lo que sucede con una persona triste. ¿Que hay cosas tristes en la vida? Sí. Y para mí la más triste se llama el aborto. Y abortos suceden todos los días. Pero no vamos a permitir que la tristeza del aborto, la tristeza de cualquier otro pecado gobierne nuestro corazón. Sabemos que está el zarpazo del enemigo en ese y en otros pecados, pero no nos dejamos hundir. Por favor, leer segunda carta a los Corintios, donde Pablo describe en varios capítulos, el 3, el 4, en varios capítulos, describe las penalidades que sufre. Y sin embargo, anuncia el Evangelio, sin embargo, proclama la alegría. Entonces, los pobres con una pregunta y los que no. Las mujeres con una convicción que tenemos, son ministras de la vida y tenemos que hacer un pacto todos, absolutamente todos, para rodear de respeto, valoración, amor a la mujer, que su corazón se abra y pueda percibir de Dios el valor que tiene y la vocación que tiene. Tercero, la alegría. Cuarto, la misericordia. Hermanos, hay que experimentar la misericordia y hay que llevar a los hermanos a que experimenten la misericordia. ¿Y dónde puede uno experimentar más la misericordia? Pidiendo y recibiendo consejo, pidiendo perdón a los hermanos cuando hay que pedirlo y pidiéndole perdón a Dios en el sacramento de la confesión. Son los lugares privilegiados de la misericordia para recibirla y para vivirla y para expresarla. Los lugares preferidos para expresar la misericordia son el servicio a los necesitados, la bondad para con aquellos que no nos pueden pagar, la intercesión para con aquellos que nunca lo sabrán. Eso es lo que nos permite experimentar la misericordia que damos. Les repito, servicio a los necesitados, hacer el bien a los que no nos podrán pagar, interceder por los que no saben que estamos orando por ellos. Dale a tus hermanos la experiencia de la misericordia, que se sientan respaldados, amados. Esto va muy unido con lo que decíamos de San Marcos. Conviértete en una pregunta viva. Ama de tal manera que la gente tenga que preguntarse, ¿por qué él hace todo esto? ¿Por qué ella hace todo esto? La experiencia de la misericordia es transformante. El mundo solo se humaniza a través de la misericordia. Solo la compasión humaniza. Lo demás son negocios, negocios y negocios. Rompe el mundo de los negocios. Sí se necesitan negocios para vivir en esta tierra, pero no te contentes con eso. Rompe ese mundo. Da el paso. Descubre lo que es la misericordia. Y el último punto, acompañar. ¿Y te acuerdas cuál fue el elemento fundamental de acompañar? El elemento fundamental es la paciencia. Hazte la pregunta, ¿a quién le he tenido paciencia? ¿A quién no le he tenido paciencia? Hazte esa pregunta. Porque esa pregunta es la que te describe cuál es el verdadero tamaño de la misericordia. Acuérdate lo que nos advierte el Papa Francisco. La misericordia de un momento, la misericordia que tira un billete, la misericordia que hace clic en una transferencia. Esa es fácil,
Hasta los ateos hacen esa misericordia, entre comillas. Me da pesar lo que está sucediendo en ese país. Un clic para donar, voy a donar $20 allá. Me da pesar lo que está sucediendo con tal tragedia en Asia. Un clic, ya doné otros $50 allá. Eso tiene un valor y eso ayuda. Pero si tú quieres saber cuál es el tamaño, cuál es el señorío que ya tiene la misericordia en tu vida, solo hay un camino, solo hay un camino: la paciencia. Acompaña, haz camino con tu hermano. Ese hacer camino con el hermano, ese recorrer con el hermano, eso es lo que describe la auténtica paciencia dentro de nosotros. Hacer camino es la vocación propia de un papá, de una mamá. Hacer camino es la vida de un sacerdote. Si hay algo bello de la vida sacerdotal, yo no soy párroco realmente, ni podría hacerlo en la labor que tengo, pero yo admiro mucho la vida de los párrocos y he tenido conversaciones hermosísimas con hermanos sacerdotes que tienen sus parroquias, y es muy bella la satisfacción que tiene el párroco cuando dice: yo llegué a tal lugar y hemos hecho este camino. Cuando llegué teníamos 2 catequistas y venían 6 niños. Ahora tenemos 20 catequistas, están llegando 200, 250 niños de todos los campos, están llegando. Eso es, que tú sientas que has hecho un camino, que tú como papá, como mamá has hecho un camino. Y hazte esta pregunta también, ya que son tan importantes las preguntas: ¿qué camino estás haciendo tú con tus amigos? Especialmente con los amigos que sabes que están lejos de Dios. ¿Debo tener amigos que estén lejos de Dios? Sí, con una condición: si estás haciendo un camino con ellos. Porque si tú no los estás acercando a Cristo, ellos te están acercando al pecado. ¿Puedo tener amigos ateos? Sí, si estás haciendo un camino con el ateo. Si tú no estás llevando al ateo a la alegría, así sea milímetro por milímetro, pero si no estás llevando al ateo a ese momento y a ese camino de llegar a la fe en Dios, si no estás haciendo eso, dime para qué eres amigo. Además, no se te olvide una cosa: no quiero ser trágico, pero todos nos vamos a morir, es un hecho. Y piensa que el día de tu juicio particular ante Dios, esos amigos que no conocieron el Dios que tú sí conoces, te podrán recriminar y decir: ¿y tú por qué tenías el antídoto? Yo estaba envenenado y no me diste nada. ¿Por qué yo estaba enfermo? Tú tenías la medicina y no me diste nada. Hoy se ha regado un poco la idea entre algunos jóvenes, yo vuelvo con mis jóvenes, se ha regado la idea de que ser amigo es respetarle las ideas al otro y que yo no me meto con sus ideas, y que si mi amigo es protestante, que muera protestante; si mi amigo es masón, que muera masón; si el otro es marxista, si el otro es ateo, si el otro es lo que sea. Es que no eres consciente de lo que tú tienes y el otro no tiene. Tengo un amigo que es protestante. ¿Sabes de lo que se está perdiendo? Yo tengo una amiga muy querida en mi país a la que se le murió un amigo protestante precisamente. Y ella prácticamente en todas las misas ora por su amigo. Y una vez me confesó: ¿sabes por qué yo siempre oro por ese amigo que murió ya hace unos años? Y dice: porque toda la familia de él es protestante y la familia nunca le regalará una oración. Entonces tú tienes que saber qué es lo que tú tienes y el otro no tiene. Si el otro es ateo y tú eres creyente, mira lo que tú tienes y él no tiene. Entonces tú no puedes llamarte amiga de una persona a la que no le estás haciendo un bien. Entonces usted quiere que yo me vuelva fastidiosa, que me vuelva cansona. No, pídele prudencia, pídele sabiduría al Señor, pero no abandones a tus amigos en sus pecados, no los abandones, no los abandones. Tú no puedes abandonar a tu amiga que es atea, a tu amigo que es protestante, no lo abandones.
con tu oración, con tu testimonio y con la palabra oportuna. Mira cómo puedes acompañar. Eso es lo que nos enseña San Lucas. Y antes de que explote alguna otra cosa, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Recoja su corazón, por favor. Suceden cosas que tratan de distraernos. Vamos a hacer oración. Una oración para cerrar esta reflexión sobre San Lucas. Y una oración para cerrar este día hermoso de encuentro y de retiro. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, porque eres grande, porque eres santo, porque eres bello. Queremos alabarte, queremos bendecirte, Señor, porque hemos conocido tu piedad, porque hemos conocido tu paciencia, porque sabemos algo de tu infinita ternura. Queremos alabarte y bendecirte, Señor, por tantas mujeres que nos han hecho inmenso bien, empezando por nuestras madres. Y cada uno, según su propia condición, podrá decir: si eres casado, dale gracias a Dios por tu esposa. Si tienes una relación bella y con futuro con tu novia, dale gracias a Dios que esa mujer llegó a tu vida. Dale gracias a Dios por tus hermanas, por tus amigas. Yo podría contar tantas historias de cómo me ha bendecido la amistad de tantas mujeres. Bendícela, Señor. Bendice a la mujer. Y en medio de la tormenta y la confusión que experimentamos, porque también hoy el enemigo quiere confundir a la mujer, también hoy, Señor, te pedimos, defiende a las ministras de la vida, defiende a las casas de la humanidad futura, porque las mujeres son el hogar de la humanidad futura. Defiende, Señor, a la mujer y haz de cada uno de nosotros, según nos lo pide San Lucas, haz que cada uno de nosotros sea testigo de la dignidad y el valor de la mujer, y cada uno sea protector y verdadera expresión de amor limpio hacia la mujer. Te queremos pedir, Señor, el don de la alegría que lo enseña San Lucas con tanta elocuencia. Danos el don de la alegría, Señor. Permite que nuestro corazón sepa danzar ante ti, que nuestra voz se abra con gozo para proclamar tu gloria. Haz, Señor, que nos sintamos felices de ser tuyos, felices de pertenecer a ti, felices de cantar tu gloria, felices de llevar tu nombre. Danos esa alegría, Señor, y haz que esa alegría nos haga sentir en deuda con los que no te conocen, con los que no te adoran, con los que no te buscan, con los que niegan tu existencia o niegan alguno de los artículos de la fe. Alabado seas, Señor. Gracias por este encuentro. Gracias por todo esto que tú nos regalas. Danos corazones dispuestos para compartirlo también con nuestros hermanos. Terminamos este momento saludando a la bendita entre las mujeres, la que supo ser fiel discípula, la que llevó hasta el final la coherencia y la belleza del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.